Aliñachu ñañaturaykuna kunanja uyarikusun kay takichata kay sumaq takicha. Esta canción está interpretada por Máximo Damián Guamaní, un violinista destacado del Perú, y también acompañada con la hermosa y finísima voz de su esposa. Si quieren saber más sobre Máximo Damián Guamaní, hay muchos autores que han escrito su biografía, también hay reseñas en el Ministerio de Cultura sobre lo importante que fue este gran violinista en la cultura andina y también ya su sonada amistad que tenían con José María Arguedas. Ahora vamos a ser testigos de su gran talento y lo que podía hacer él con sus cuerdas, con su violín, ¿no? Él captaba la esencia del hombre andino, de su cosmovisión, de su manera de ver y de vivir en el mundo. En este caso vamos a escuchar la canción Sihuachayay Jintichayay, y para esto voy a hacer la dinámica de reproducir la canción en los primeros versos, tratar de analizarlo y traducirlo, y así sucesivamente, ¿no? Espero que sea de su agrado, y si hay alguna crítica constructiva me la hacen llegar. Diciendo esto, vamos a comenzar. Muy bien, en estos dos primeros versos vemos que se usa también, al igual que en otras expresiones poéticas, figuras literarias, ¿no? En este caso la anáfora, porque se repiten las dos primeras palabras, o incluso todas en este primer caso, ¿no? Posteriormente, en los siguientes versos vamos a ver que se utiliza este recurso de la anáfora. En este caso repite el título. El título es Sihuachayay Jintichayay. En el quechua, cuando se usa la terminación chayay, hace referencia a palabras diminutivas que generan una ternura afectiva, que se puede hacer referencia a un sustantivo propio o un sustantivo impropio, o común, digo, que se pueda hacer referencia con cierto aprecio, con cierta nostalgia, ¿no? Como referirse a un animalito, a una persona con cierto aprecio profundo. En este caso, siwar y genti, que es la raíz, ¿no? Esto es la terminación, y siwar y genti hacen referencia al animalito que es el picaflor o el colibrí. Entonces en el título podemos ya deducir que la canción va dirigido a este animalito. En la cosmovisión andina, el picaflor es un mensajero, un símbolo de ligereza, de libertad, ¿no? Porque este animalito puede volar. Así que este verso es casi como una súplica poética para que el ave nos lleve con nosotros. Como podemos ver aquí, acá tengo un error. Como podemos ver aquí en el primer verso, repiten, ¿no? Sihuachayay Jintichayay hace referencia al picaflorcito o colibricito. Alachayquipi. En Alachayquipi podemos ver la sincretización cultural que existe en muchos países, ¿no? Que han sido invadidos por España.
en los años desde 1492, ¿no? Cuando llegó Colón aquí a América. Entonces, como en mi caso, hay muchas familias en las que se habla quechua y el castellano de manera simultánea, y estos idiomas se han visto influenciados, y las expresiones culturales también son el sincretismo que es que ambas culturas han podido reflejar, ¿no?, en la convivencia. Entonces aquí Sihuarchayay, Jintichayay, Ala Chayquipi, ala esa hace referencia a la alita del colibrí, ¿no? Chayquipi también tiene esta terminación. Chay, que es diminutivo, y kipi es como de tus, entonces sería en tus alitas. El verbo apacuay, guay es otra terminación, pero es de apaguay, ¿no?, de apar, en este caso, que sería de llevar, ¿no? Apay, apay chaita, por ejemplo, llévate eso. En este caso sería entonces el primer verso: picaflorcito, colibricito, en tus alitas llévame. Este verso ya nos introduce al problema, o más bien al deseo continuo que tenemos muchas veces las personas que hemos salido de nuestro pueblo, de nuestro yachta, con intenciones de tener una mejor calidad de vida, pero que esto nos ha costado abandonar nuestro pueblo, ¿no? Y tener esa nostalgia, esas ansias de volver algún día. Por este es un pedido, ¿no?, una solicitud al animalito que nos regrese a nuestro pueblito, que nos lleve, porque él tiene la ligereza y la potestad de moverse de un lado a otro volando, ¿no? Es libre de volver. En cambio, los humanos, por más que queremos volver, siempre hay otras cuestiones que nos lo impiden, ¿no? Puede ser la familia, tu trabajo, tus estudios, y no tienes pues esa ligereza de agarrar tus cosas e irte. Entonces podemos aquí reforzar una imagen muy poética, ¿no? Una delicadeza del deseo de poder volver a nuestra raíz, enraizarnos. Ahora, he puesto esta palabra en paréntesis porque si solamente fuera en quechua, el alita se puede también expresar como rapra, que es como el aleteo en quechua, ¿no? Rapra, chayquipi, o en tus alitas llévame. También. Ahora vamos a escuchar los dos próximos versos y también vamos a tratar de analizarlos. Bueno, acá también se utiliza el recurso de la anáfora y empieza con ala chayquipi, lo que ya habíamos traducido previamente es en tus alitas llévame, ¿no? En este caso también se usa el mismo verbo, apay, pero en este caso tiene otra terminación, huaspa. Ese es como una condicional, como un futuro, un escenario especulativo, ¿no? Un escenario no real. Si me llevaras en tus alitas, si me llevases en tus alitas, carreterapi, que viene de carretera, carreterapi churay kuway. Kuway, la terminación que ya habíamos hablado, guay, es referente a mi persona, ¿no? A primera persona. Churay kuway, entonces es ponme. Así tendríamos: si me llevaras en tus alitas, ponme en la carretera. Usualmente, cuando tú quieres regresar a tu pueblo, a los pueblos andinos como el cual yo pertenezco, el acceso que se tiene a estos pueblitos son pues por carretera. Muchas veces estos pueblos no tienen aeropuertos, ¿no? Y si tienen aeropuertos están pues en la capital del departamento, ¿no? Por eso los medios de conexión más usuales en estos pueblitos son las carreteras
Y más si son distritos, pero si son anexos o son centros poblados, ya vienen los caminitos, ¿no? Que ya no son ni carreteras, son como pequeños caminitos íntimos que te llevan hasta tu pueblito, que es bastante alejado. Por eso en el cuarto verso dice, Alachaquipi apahuaspa, caminuchapi, es camino de Haikuay. Ahora, camino en quechua es ñan. Bueno, también podríamos decir ñanchapi de Haikuay, ¿no? Continuando con la lógica del primero sería, si me llevaras en tus alitas, déjame en el caminito. Déjame el caminito. Ahora, continuamos escuchando la canción. Bueno, entonces en esta última parte de la canción, o de la pieza musical, que viene una agradable pieza musical del violín, dice chaymantaja, taja también es otra terminación, desde, ¿no? Desde ahí me voy a ir, ripusajmi, en este caso, ¿no? Desde ahí me voy a ir y desde ese punto que tú me has dejado colibricito, desde ese punto que tú me has dejado picaflorcito, yo me voy a ir, pasasajmi. Esto viene de voy a partir, ripusajmi, pasasajmi, ¿no? Y por último, los dos últimos versos que dicen forasteruan, callaspaipas, o pasajeruan, callaspaipas. Forasteruan habla de esa naturaleza que tenemos muchos andinos, ¿no? De que somos forasteros en las ciudades a las que hemos emigrado en busca de esa mejor vida, ¿no? Que nos ha costado pues el desarraigamiento cultural al que nos hemos visto reforzados por acceder a una universidad, ¿no? Por acceder a un mejor hospital, por acceder a un mejor colegio, por acceder a mejores instituciones públicas. En ese caso, nosotros la canción reconoce que es un viaje, ¿no? Que es un viaje de retorno. El enraizarnos, en quechua sería el sapinchaycamuso, ¿no? El de enraizarnos, el reconectarnos con nosotros, con nuestros pueblos, con nuestras familias, con nuestra cultura. ¿De qué hablas entonces, aunque esté con un forastero? Porque en los caminos también te encuentras con otros caminantes, ¿no? Con otras personas que también quieren volver hacia sus pueblitos. Y pasajero huancayaspaipas, ¿no? Del pasajero, de esa persona efímera que se sube a un bus, un camino, un avión y solo es parte del viaje, ¿no? En el transcurso, un estado cambiante. Entonces, a partir de aquí, del minuto 33 ya se escucha la pieza musical que les mencioné. Si les agrada la canción, podrían encontrarlo en YouTube. Y también les recomiendo que se lean un poquito de Máximo de Mamani, que tiene una vida bastante interesante, además de admirable, ¿no? Espero que hayan disfrutado de esta hermosa canción tanto como yo, que les haya reconectado con su identidad cultural. Si algunos como yo, que por nostalgia escucha guainitos, habla quechua en los escenarios que más puede por temor a olvidarse, ¿no? Porque si un idioma se olvida también una forma de ver el mundo. Y bueno, recordarles así que el quechua todavía no está muerto, que el quechua se sigue escuchando en canciones, en poesía, en poemas, en literatura. Y que tengan un buen día, una buena noche, que tengan un buen vivir. Somos causa de Hankunapaj. Gracias.